días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Camargo Polinar del grupo 611 de Estadística y en el video de esta semana voy a dar respuesta a las preguntas guía y al problema que nos dejó el profesor. Para esto voy a apoyarme con mi cuaderno. Aquí están escritas solo las preguntas y este es el planteamiento. No hay ninguna respuesta para que quede claro. Y la primera pregunta es: ¿cómo se calcula la media para una variable discreta? Bueno, las medias ya las hemos visto en cursos anteriores. Sabemos que es una medida de tendencia central. Ahora es para una variable discreta, por lo tanto va a cambiar, pero no va a ser un cambio muy significativo. Para empezar tenemos que saber con qué se representa. Se representa con la letra M o con la letra E de X. E mayúscula y X entre paréntesis. Se lee E de X. La fórmula sería M igual a E mayúscula de X igual a X1 por F de X1 más X2 por F de X2 más X3 por F de X3 y así sucesivamente hasta completar todo el espacio muestral que tenemos en el problema. Y luego posteriormente esto se va a sumar X por F de X y esto nos va a dar el resultado. Sé que así decirlo a secas no se entiende mucho, por lo tanto quiero que se entienda que en la fórmula quiero verlo como que tenemos grupos y todos los grupos son los que se multiplican. Por lo tanto, X1 por F de X1 es un grupo y después se va a sumar con el segundo grupo que es X2 por F de X2 y así sucesivamente. Quiero que se entienda como que son grupos que posteriormente se van a sumar. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cómo se calcula la varianza para una variable discreta? Ok, la varianza tenemos que también entender su simbología. Esta se va a representar con una letra sigma, pero es una sigma al cuadrado. No puede ser una sigma sola, tiene que ser una sigma, es como una bolita con un puntito ahí. Esto también lo he visto en química, pero tiene que ser una sigma al cuadrado porque en la pregunta que sigue vamos a ver lo que es la sigma sola. Entonces también se puede representar con la sigma al cuadrado o también se puede representar con V de X, V mayúscula de X mayúscula. Esta varianza cuenta con dos fórmulas. Una que es un tanto complicada, que es un poco más, si bien complicada, también es más lenta o un poco más trabajosa de manejar, y una que es un poco más fácil y de una manera más rápida. La fórmula que es un poco más difícil es sigma al cuadrado igual a V mayúscula de X igual a la suma de X menos la media, y esto se va a elevar al cuadrado y al final solo se va a multiplicar F de X. Por lo tanto, no sé si se pueda ver que sí es un poco más complicada. La que es un poco más fácil es sigma cuadrada igual a V de X igual a la suma de X al cuadrado por F de X, y todo esto solo se va a restar por la media al cuadrado. Por lo tanto, bueno, si se sacan, la tercera pregunta es: ¿cómo se calcula la desviación estándar para una variable discreta? La desviación estándar es muy sencilla. Sinceramente, aquí es donde entra la sigma sola, porque la desviación estándar se representa con una sigma sin ningún otro símbolo, sin nada más, y es sigma sola igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado.
¿Con esto a qué me refiero? Ahorita ya sabemos de simbología, ya sabemos qué significa cada uno de estos símbolos y podemos darles un nombre. Por lo tanto, sería desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y así es como se saca. Para este punto quiero que se entienda dando un ejemplo, porque todos estos pasos, todas estas preguntas que he respondido son pasos que se tienen que seguir para la resolución de algún problema. Por lo tanto, voy a dar un ejemplo. Digamos que queremos saber cuántas personas visitan una tienda por día. Y en esto nos vamos a basar en la función de probabilidad. Sabemos que la función de probabilidad es f de x. Por eso no lo quise aclarar en la primera pregunta, porque lo íbamos a ver en este punto. Y tenemos un espacio muestral. Nuestro espacio muestral se conforma de 0, de 1, de 2 y de 3. Por lo tanto, su función de probabilidad, cada uno tiene que contar con su función de probabilidad, su f de x. Y la probabilidad de 0 es 0.60. La probabilidad de 1 es de 0.25. La probabilidad de 2 es de 0.10. Y la probabilidad de 3 es 0.05. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Sacando la media. Ya conocemos la fórmula para sacar la media, entonces sería m igual a e mayúscula de x igual a x1, en este caso x1 es 0, por f de x1, en este caso f de x1 es 0.60, más el segundo, me gusta verlo como que el segundo grupito de las dos, x2 en este caso es 1, por f de x2 en este caso es 0.25, más x3 que en este caso es 2 es un tanto confuso, por f de x3 que en este caso es 0.10, y al final se va a sumar f de x4 que en este caso es 3 y se va a multiplicar por f de x4 que es 0.05. Aquí ya tenemos planteada la fórmula con todos los dígitos que le corresponde a cada lugar, y para esto tenemos que regresar a la cantidad de cifras que contábamos al inicio, no al inicio de la fórmula, sino al inicio del problema. Nosotros teníamos cuatro cifras en nuestro espacio muestral, por lo tanto, en la fórmula de la media tenemos que regresar a estas 4 cifras. No tienen que ser las mismas, no van a ser las mismas, pero sí tienen que ser solo 4 si contábamos con 4, si contábamos con 5, pues con 5 y así sucesivamente. Por lo tanto sería m igual a e mayúscula de x, y esto sería 0 más 0.25 más 0.20 más 0.15. Y el resultado de esta media sería 0.60, por lo tanto la media es 0.60. Bueno, una vez aclarado esto, vamos con la última pregunta, que es: ¿qué objetivo tiene el cálculo de los parámetros de una distribución de probabilidad discreta? Ok, los parámetros, para que se entienda, son estos puntos que hemos trabajado, son la media, la varianza y la desviación estándar, porque van a delimitar un punto en la probabilidad. La media es el punto medio de la probabilidad, la desviación estándar es qué tanto se aleja qué tanto se aleja de manera estándar de la media, y la varianza va a ser la variable que va a tener esta probabilidad. Es un poco es parecida a la desviación estándar, o la varianza es parecida a la desviación estándar, pero ¿qué importancia, qué objetivo tiene?
en el planteamiento que dejó el profesor en esta semana tenía que resolver el problema sacando la media, pero va a haber planteamientos o problemas que nos digan que la manera de sacarlo será utilizando la desviación estándar. Va a haber otros que la manera de sacarlo sería con la varianza, y así sucesivamente. Esto nos sirve como para, por así decirlo, en palabras más sencillas, delimitar las curvas de distribución. Así se podría decir. Y bueno, voy a leer el problema y le voy a dar respuesta. En una rifa se vendieron 1,500 boletos a 20 pesos cada uno. Existen dos premios, un bono de 3,000 pesos y otro de 6,000 pesos. Si se compra un boleto, ¿cuál es la ganancia o pérdida que se espera obtener? Para esto se tiene que ocupar todo el proceso que hicimos para la media. Entonces, nuestro espacio muestral, por así sería 0, sería 3,000 y sería 6,000, porque son las probabilidades que tengo al comprar un boleto. Puedo no ganarme nada, puedo ganarme el premio de 3,000 o puedo ganarme el premio de 6,000. ¿Ok? Entonces a esto se le tiene que asignar una función de probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene cada uno? La función de probabilidad de que salga 0 pues es la más alta, porque es de 1,498 de 1,500 boletos que se vendieron. Luego, en la función, en el premio de 3,000 y de 6,000, vamos a tener la misma función de probabilidad, porque al comprar un boleto pues tenemos la misma probabilidad de ganar ambas cosas. Entonces sería 1 de 1,500. Y ya con nuestra espacio muestral y con la función de probabilidad podemos sacar la media. Por lo tanto, sería multiplicar la 3,000 por 1,500, por 1 de 1,500, y también 6,000 por 1 de 1,500. Por lo tanto, nos saldría 4 más 2. 4 en el de 3,000 y 2 en el de 6,000, porque entre más grande es el premio, menos probabilidades tenemos de sacarlo. Entonces 4 más 2 es 6, y aquí solo es como manera de interpretar los resultados, porque lo que nos está diciendo es que la media es 6, que los boletos tendrían que costar 6 pesos, pero costaron 20. Entonces lo que nos sobra son 14 pesos. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por lo tanto, nos significa a nosotros como compradores de boleto una pérdida de 14 pesos al comprar el boleto, y para los vendedores del boleto sería una ganancia de 14 pesos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, profesor, espero que el tema se haya comprendido y hasta luego.